¿Qué tal? Muy buenas a todos a esta nueva edición del Weekly Update. De nuevo con nosotros, por supuesto, no puede ser de otra manera. Tenemos al Coach Black. ¿Qué tal, Coach? ¿Cómo estás? Hola, Marc, ¿cómo estás? Aquí. Bien, ¿Todo bien por bien. ahí? Gusto de saludarte. Igualmente. Bueno, Coach, si te parece, entramos en materia, que hay bastante que analizar del partido anterior ante París Musketeers. Primero de todo, y la primera pregunta siempre es muy genérica, que es ¿cómo viviste tú personalmente el partido desde la banda? Pues fue un partido duro, fue un partido duro. La verdad es que eh, enfrentamos un buen equipo, enfrentamos un equipo que ha ido mejorando y por el contrario nosotros pues hemos enfrentado bastantes dificultades en la recta final de esta temporada, ¿no? Perdimos por lesión a Raúl Cernuda. Ya habíamos hablado de Jordi Torredia, habíamos hablado ahí de la línea ofensiva y pues bueno, al final hemos ido tratando de reajustar y de hacer las cosas lo más conveniente posible, pero bueno, se ha presentado duro y pues nada, hay que enfrentar este reto y esta situación como es. Y al final, pues aquí estoy en el Weekly Update, primero con el gusto de saludarte, pero también, como siempre, tratando pues, de explicar un poquito a la gente y dar la cara y al final... yo creo que en la victoria y en la derrota uno tiene que ser digno y uno tiene que afrontar las cosas como son. Y aquí estamos, al final, lo que se ve no se juzga, ¿no? A veces a esta altura pareciera que todo es pretexto, ¿no? Por ahí leía un poquito en redes sociales, porque sí leo los comentarios de los aficionados, porque al final pues son la gente que está ahí y pues bueno, dicen, ¿y ahora qué nos irá a decir el buen Coach Black? Pues bueno, lo que es, hemos enfrentado una temporada dura y aquí estamos. Ujú. Si te parece, entramos en materia, Coach. Me gustaría, primero de todo, diseccionar un poco el partido en dos situaciones, ¿no? La primera, quizá una primera parte igualada, con defensas muy competitivas, con defensas muy completas, al fin y al cabo. Yo creo que íbamos desactivando un equipo al otro. De hecho, anotamos un field goal, el field goal que más, el récord personal de Luis Cereceda en la ILF, un fumble recuperado que nos permitió después anotar. Me gustaría que comentaras, ¿no? Un poco esas sensaciones de la primera mitad. Sí, pues como bien lo comentas, creo que la ofensiva hizo un buen trabajo en lo que preparó, en los drives que prepararon. Realmente es algo que habíamos estado entrenando, estos drives iniciales o estas pequeñas variantes dentro del reajuste de personal que hemos tenido que hacer y eso al final nos da para anotar 9 puntos. Por ahí fallamos la conversión. Pues defensivamente creo que estábamos haciendo un juego inteligente, pero pues como todo este año hemos estado jugando un poquito al filo, ¿no? A este filo del error entre tratar de ir por el coreback, de no darle mucho tiempo y de jugar un poquito arriesgados. Y pues fueron una ofensiva que si bien estuvimos controlando, pues de repente les das un espacio, les das una oportunidad y pues son explosivos. Ujú. La segunda parte que queríamos comentar aquí, ¿no? Es un poco la nota más negativa, por supuesto, del partido, que fue a partir del tercer cuarto. Ellos anotan muy rápido, creo, si no recuerdo mal, es en el primer drive de la segunda mitad, y a partir de ahí todo fue un poco decreciendo, ¿no? ¿Qué explicación podemos darle a esa segunda mitad? ¿Qué crees que le faltó al equipo? Bueno, hemos hablado mucho de la consistencia, ¿no? Eso ya lo hemos tocado antes. Es una temporada larga.
Es una temporada larga donde los errores, el cansancio, el estado anímico, eh, eh, todo empieza a pesar, ¿no? De repente, cuando caes en un estado de desesperación o cuando quieres que las cosas te salgan bien, a veces quieres hacer de más, ¿no? Y eso es algo que platicamos, algo que estábamos revisando en video. De repente, el querer hacer de más o el querer luchar un poquito más, pues de repente te puede hacer caer en esta desconcentración donde dejas de hacer tu trabajo, ¿no? Revisábamos el video y los muchachos se veían y decíamos, acuérdense que habíamos platicado de esto, habíamos acordado esto y pues de repente, bueno, son seres humanos y al final asumimos todos la responsabilidad, empezando por el coaching staff. Pues nada, creo que es una temporada de mucho aprendizaje, es una temporada donde hay gente que ha tenido que dar un paso al que tomar ese rol o ese papel jugando y que, pues bueno, finalmente el tema de la juventud, la experiencia, el nivel, el estado físico, pues todo va mermando, ¿no? Eso es una de las cosas que hemos estado enfrentando. Ujú. ¿Crees que durante la temporada, y ahora ya hablando en aspectos generales, ¿crees que nos ha pesado más el aspecto físico o el aspecto moral? Pues fíjate que yo creo que este es un deporte multifactorial. Es decir, hay muchos factores que, que, que intervienen aquí, ¿no? Hablamos en algún weekly update del tiempo de preparación que tiene un equipo, ¿no? Del tiempo que tiene eh, para que tú tengas un equipo compitiendo a cierto nivel con poco menos de 4 semanas de estar juntos y de verse y todo eso, pues quiere decir que tienes un equipo muy maduro o muy conjuntado. Al final, creo yo que el tiempo que debemos invertir para la preparación de un equipo, pues debe ser mayor. Y eso es algo que junto con el general manager, pues hemos platicado. Es una de los feedbacks que hemos tenido respecto a qué necesita, cómo puedes hacer para que un jugador vaya mejorando o no te tengas que detener en ciertos detalles sin tener al rival siguiente a la vuelta de la esquina. Entonces, son cosas que hemos ido aprendiendo, son cosas que hemos ido eh, eh, estructurando, son una realidad. O sea, al final, el detalle que hace una diferencia, pues tiene que ser coachado pues con mucho tiempo, con mucha paciencia y debe llevar un proceso donde todo esto pues sea parte de una mejor preparación física, donde sea una mejor preparación técnica de los coaches y donde haya más trabajo en conjunto de todos. Pues si te parece, coach, damos carpetazo final al partido de la jornada pasada y nos centramos en el último partido de la temporada ante Munich Ravens. Una última oportunidad, por así decirlo, ¿no? De terminar pues con un buen sabor de boca, al fin y al cabo. Pero delante, obviamente, tendremos un equipo muy potente, sobre todo ofensivamente, y que se lo juega todo por el todo para entrar en esos playoffs. Sí, sí, la verdad es que Múnich ha sido un equipo de los que ha ido mejorando semana a semana y donde efectivamente su ofensiva es explosiva y donde han ido ganando juegos importantes. Pues le tomamos la misma seriedad, le tomamos el mismo respeto que tratamos de hacerlo con todos. Una de las cosas, uno de los objetivos y lo reflexionábamos en la semana, eh, ya, no siempre las cosas van a salir como uno las planea, ¿no? Eso uno debe seguir adelante, uno debe seguir y creo que los Barcelona Dragons, la gente,
los seguidores, las familias, los mismos muchachos, pues merecen que nosotros cerremos bien, que nosotros mostremos un equipo compacto, que nos mostremos un equipo unido y mostremos un equipo competitivo. Ha sido, pues, a lo largo de las semanas, pues el cansancio físico, el cansancio mental del que hace referencia está ahí. Sin embargo, pues nosotros tenemos que agradecer a quien nos dio la oportunidad, agradecer a la gente, agradecer la oportunidad que tenemos de estar representando a los Barcelona Dragons y lo tenemos que hacer con dignos y con decoro. Entonces, nuestro objetivo es ese, nuestro objetivo es cerrar de la mejor manera, mostrar un equipo compacto y mostrar un equipo unido que va a ir a ganar. ¿Crees que esas pueden ser un poco las claves del partido? Y aparte te hago una doble pregunta. ¿Crees que quizá la presión puede ser otro factor a tener en cuenta que puede llegar a afectarles? Porque obviamente ellos se lo juegan todo. Sí, ellos se lo juegan todo, pero pues como se lo juegan todo, pues vamos y esperamos un equipo pues que no esté relajado, que salga a hacer lo mejor que tengan el repertorio. Entonces, presión no sé si sea para ellos, eh, depende, ¿no? Puede ser una motivación. Creo que tienen un buen coaching staff y entonces y creo que ellos lo sabrán enfocar como ellos quieran, pero al final para nosotros es al revés. A veces se nos olvida que este deporte debe ser divertido, ¿no? Lo hablábamos en la semana, se nos olvida que estamos aquí por gusto, que estamos aquí porque esto es nuestra vida y porque esto es algo que nos apasiona. Entonces, a veces se nos olvida, a veces dejamos de disfrutar un poquito de esto que se supone debe ser divertido, ¿no? Entonces, nosotros debemos estar concentrados, nosotros debemos estar en lo nuestro, lo mismo, reajustarnos. Lamentablemente también en la última jugada perdimos a Pacheco, ¿no? Por lesión y bueno, pues en esas estamos, ¿no? O sea, uno no puede salir a decir o a ventilar que está bien, que está mal, simplemente créanme que nosotros estamos trabajando día a día para poder hacerlo lo mejor que se pueda. Ha sido difícil, no ha sido complicado, pero sin embargo, eh, no es la primera ni la última vez que las cosas no salgan como uno las planea. Lo importante es seguir, no claudicar y no dejar que esto te defina como jugador, como coach, como persona, que tú sigas creyendo en ti mismo y que sigas adelante. Entonces, con esa mentalidad, con ese pensamiento, pues es lo que tratamos de transmitir unos a otros, jugadores, coaches, front office, para que podamos afrontar esto y que lo hagamos bien. Al final no deja de ser deporte, ¿no? Y en ese factor, obviamente, pues el deporte siempre se gana, siempre se pierde, pero siempre hay que, por supuesto, trasladar ese mensaje de optimismo y obviamente, pues no siempre las cosas irán como todos deseamos que vayan, por supuesto, pero así es el deporte y así es el fútbol americano. No, y mira, y es un camino de aprendizaje y es un camino donde, pues al final, el fútbol es justo y al final el fútbol te devuelve lo que tú le das, ¿no? Entonces, habrá que hacer un buen análisis, habrá que ser muy duros con nosotros mismos, empezando por el coaching staff, para saber qué hemos dejado de hacer y que esto sea un aprendizaje y que el fútbol da revanchas y que el fútbol te pone enfrente de cosas que por ahí tienes pendientes y pues ni modo, toca afrontarlo, toca aprender, toca seguir adelante y toca mantener este grupo junto porque pues al final son muchachos, son jóvenes, hacen deporte, hacen algo bueno, al final no están no están cometiendo ningún delito, simplemente el esfuerzo que hacen ellos
es grande, lo quiero reconocer públicamente, que al final los jugadores, créanme, que se han entregado y hacen su mejor esfuerzo y pues bueno, son jóvenes, están aprendiendo, algunos en otra etapa de su vida, pero tenemos un equipo joven que está madurando y que está madurando pues al calor del juego y pues así es, así nos toca y hay que seguir para adelante. Pues con ese mensaje final nos quedamos, coach, una vez más, agradecerte el hecho de poder tenerte aquí, que al fin y al cabo es un placer poder hacer este tipo de contenido, este weekly update, donde pues eso, actualizamos de primera mano todo lo que pasa en la franquicia, lo que piensa el coaching staff, lo que piensan los jugadores, cómo está, y bueno, estas cosas interinas, ¿no? que queremos exponer a los aficionados. Así que nada, coach, nosotros nos emplazamos a la semana que viene, que seguramente tendremos un weekly especial para valorar un poco la temporada ¿De, de, general. de Navidad o qué? Podríamos hacer uno en Navidad también. ¿Ya Pero quieres después, uno de Halloween? perfecto, coach, pues nada, un placer como siempre tenerte por aquí. Nos vemos en el siguiente. Bien, bien, pues muchas gracias, Marco. Un placer saludarte. Un fuerte abrazo a todos los aficionados, a toda la gente, a todo la familia, los que están ahí pendientes, los que han mandado mensajes. Y estamos aquí, tenemos la oportunidad de hacer lo que nos gusta y eso es algo que se agradece. Perfecto, pues nos vemos en el siguiente. Venga, gracias.